Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, el podcast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo, el dolor lumbar. ¿Sabían que más de 600 millones de personas padecen lumbalgia y que es la principal causa de discapacidad a nivel global? Pero, ¿por qué es que ocurre? ¿Cómo podemos manejarla? Y sobre todo, ¿cómo podemos recuperar nuestra calidad de vida si tenemos ese dolor en la espalda? Hoy lo exploramos todo. Pero antes de empezar, no te olvides de darle un me gusta a este episodio y suscribirte a nuestro canal. Para conversar sobre el dolor lumbar o la lumbalgia, hoy nos acompaña un experto en este tema, Gustavo Pérez Reina, asesor en discapacidad y rehabilitación de la OPS. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, gracias por estar con nosotros. Hola Sebastián, muchísimas gracias por la invitación y también quiero extender las gracias a mis colegas de la unidad de NMH por esta oportunidad que me habéis dado. Gracias. No, gracias a vos, Gustavo, por estar acá. Bueno, empecemos entonces con este tema. La primera pregunta, ¿qué es el dolor lumbar y por qué es que pasa? Bueno, pues antes de ser tan específico y preguntar sobre el dolor lumbar, creo que deberíamos detenernos a saber qué es el dolor, ¿no? Porque realmente hasta hace pocas décadas cuando se ha acordado una definición común para el dolor, que se trata de una experiencia sensorial o emocional desagradable que viene relacionada con una situación realmente de daño o peligro, ya sea una situación real o potencial. Y a partir de aquí podemos definir al dolor lumbar como ese tipo de dolor que tenemos entre justo en la zona baja de la espalda, donde terminan las costillas, hasta el pliegue glúteo. A eso se define el dolor lumbar. ¿Y por qué es que pasa este tipo de dolor? Bueno, pues realmente, y según la teoría evolutiva, es el precio que pagamos por ponernos de pie. De hecho, cuando estábamos o éramos animales que andábamos a cuatro patas, no tiene por qué existir este dolor. Sin embargo, es justo en este momento donde de la evolución de la humanidad, donde el hombre empieza a ponerse de pie, donde aparece este tipo de dolor. Es una zona de la columna específicamente muy sensible a la aparición de dolor, porque es una zona muy móvil, que está muy sometida a cargas, a presiones y a cambios de dirección y de movimiento. Y sobre todo también por los hábitos posturales que estamos desarrollando últimamente. Por eso se ha convertido en un problema de salud pública, siendo la causa de mayor prevalencia en el mundo en cuanto a consultas médicas. Wow, culpa de la evolución entonces y de todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y ahora estuve leyendo también que hay diferentes tipos de dolores lumbares o dolores de la espalda baja principalmente. ¿Cuáles son estos tipos? O sea, ¿de qué dependen? Pues sí, pero antes de esto quiero hacer un poco de incidencia en cuanto que estamos hablando de dolor crónico no oncológico, de un dolor no oncológico, porque puede haber un dolor lumbar que tenga de fondo un tema oncológico. Ese tema hoy no lo vamos a tocar para dejarlo bien claro, ¿no? Entonces, en cuanto a las lumbalgias, sí que podemos hablar de lumbalgias específicas o inespecíficas. De tal manera que el 90% de todas las consultas de lumbalgia suelen ser inespecíficas, es decir, no hay una causa detrás que lo justifique o no hay un daño de tejido detrás que lo justifique. Esto en teoría creo que nos debe de dejar bastante tranquilos, puesto que a pesar de ser inespecífica, el abordaje puede llegar a ser mucho más sencillo. Por otro lado, estamos hablando también según la duración o evolución del dolor. Si el dolor dura entre 4 o 6 semanas, estamos hablando de una lumbalgia aguda. Si estamos hablando entre 4, 6 hasta 12 semanas de una lumbalgia subaguda, o si hablamos a partir de 12 semanas, hablamos de lumbalgia crónica. Aunque a mí esta palabra de crónica tampoco me hace mucha gracia, no me gusta mucho, porque parece que hablamos de una lumbalgia que no se va a quitar nunca. Entonces yo creo que el término que podríamos acuñar de un punto de vista médico y más aceptado en general es el de una lumbalgia de tipo persistente. Bien. ¿Y a quién les puede dar o quiénes son más propensos a que les dé esta lumbalgia o dolor de espalda? Pues me alegro por esa pregunta porque en general la lumbalgia puede afectar a cualquier segmento de la población. A partir de los 15 años hasta los 90 o 95 años puede existir cualquier crisis de dolor. Hasta tal punto que yo creo que todos los que estamos aquí presentes hemos sufrido en algún momento alguna crisis de dolor, tanto tú como yo. Sigue habiendo un pico muy interesante de dolor entre los 50 y los 55 años, siendo más frecuente también en mujeres. Pero es curiosísimo en cuanto al tema del dolor lumbar, porque
porque hay tantos componentes de los cuales hablaremos ahora después que se han asociado al dolor, que incluso se ha investigado, por ejemplo, en una región como la nuestra, que las personas migrantes sufren más de este tipo de dolor que las personas no migrantes. Y esto es por el tipo de condicionante que lleva a cabo también la aparición de este dolor. Y hablando más de las causas, ¿no? Porque entonces tiene que ver un poco, no sé, si yo soy deportista, bueno, o hago deportes, ¿no? Y tuve un mal movimiento, digamos, tiene que ver con eso, tiene que ver si soy una persona mayor que quizás tengo problemas, no sé, musculoesqueléticos. ¿Cuáles son las causas más comunes? Claro, las causas van muy relacionadas con lo que hemos comentado anteriormente, con el aspecto evolutivo, con el trato que le damos a nuestra columna, pero realmente no son solamente las únicas causas de dolor. El mecanismo de aprendizaje del ser humano es un mecanismo que es muy largo, dura muchísimo tiempo y hay un montón de condicionantes. Durante este aprendizaje tenemos periodos de memoria, periodos de olvido y a partir de todos estos procesos de aprendizaje es como vamos desarrollando experiencias de dolor. Por eso el dolor se define como una experiencia desagradable, porque por ejemplo para lo que a ti puede ser dolor, a lo mejor para mí no lo es. Entonces, lo primero que se recomienda cuando una persona con dolor lumbar acude a una consulta sería la de hacer un análisis global de la persona y no solamente analítico del movimiento, sino el saber cómo se encuentra esa persona, si duerme o no duerme bien, cuáles son los condicionantes del tipo de salud mental que rodean a esa persona, qué tipo de vida lleva esa persona, hace deporte, no hace deporte, cómo se alimenta. Es una gran cantidad de condicionantes que rodean la causa del dolor en sí. Interesante, porque te digo que yo he tenido dolor de espalda baja que creo que no solo yo lo sentiría, sino creo que todo el mundo, pero es cierto que hay que ver en qué nivel lo sienten más que yo o si es más discapacitante que otros. Pero, efectivamente. Después vamos a ir un poco con los mitos porque me interesa saber un poco de esa causa que nunca me revisé, pero te voy a aprovechar y te voy a preguntar. Pero quería preguntarte un poco más, dijimos que las personas de cualquier edad pueden tener lumbalgia y también niños y adolescentes. Puntualmente, ¿por qué los niños y adolescentes? Bueno, pues el motivo principal en el caso de los niños y adolescentes suele ser sobre todo o por la gran cantidad de deporte que suelen hacer sin estar preparados para dicho deporte, por eso es muy importante cada vez que se elige un deporte elegir cuál es el adecuado a nuestras condiciones, pero también por el uso inadecuado de estas mochilas pesadas que cargan los niños cuando van a la escuela, ¿no? Hablamos también muchas veces de la postura. No nos podemos llegar a imaginar, y lástima que no tenga aquí una columna vertebral para mostraros, la fortaleza, la flexibilidad y la elasticidad que puede llegar a tener una columna vertebral. De tal manera que nos preocupamos muchísimo de la postura de los niños en clase, de los niños en casa, de los adolescentes, siéntate así, siéntate así, pero realmente lo que importa es qué hacemos con la postura y durante cuánto tiempo la mantenemos. Nuestra columna vertebral es una estructura muy dinámica y por lo tanto está diseñada para ser dinámica, no para estar en la misma postura durante muchísimo tiempo. Realmente cuánto tiempo pasamos delante de la computadora trabajando, ¿no? Yo siempre que puedo y tengo la oportunidad de hablar con mis colegas alrededor de este tema, les recomiendo, intenta cada 50 minutos máximo levantarte de la silla, hacer algunos ejercicios de flexibilidad, mueve tu espalda, estira tus piernas, unas sentadillas, agáchate, levántate, porque realmente eso es lo que va a agradecer el mecanismo de movilidad de tu cuerpo y por lo tanto que ese umbral del dolor pueda ser más alto y sientas menos el dolor, ¿no? Bien, y volviendo al tema de los niños, ¿no? O sea que hablamos un poco de las causas, ¿cómo prevenimos o qué tienen que tener en cuenta los padres de estos niños y adolescentes para evitar o prevenir ese dolor en ellos puntualmente? ¿Qué pueden cambiar en su día a día? Bueno, pues esto es muy importante esta pregunta porque realmente, aunque también sea frecuente la aparición de dolor lumbar en niños y adolescentes, realmente lo más importante aquí es el desarrollo del niño, ¿no? Una estructura de crecimiento que realmente acompañe a que crezca sano tanto a nivel muscular como vertebral. Para eso es importante que el niño se mantenga activo, que haga actividad física adaptada siempre a su necesidad de que disfrute y que no nos preocupemos tanto de la forma o de la manera en que se sienta o se tumba en el sofá o en la cama, sino que realmente mantenga una vida activa. Eso nos va a prevenir tanto al joven y adolescente como al adulto mayor de posibles molestias de espalda. Es así, incluso manteniendo una vida activa y el dolor puede aparecer, pero que en esta etapa de la edad es especialmente fundamental, ¿no? Una vida activa, sana y saludable.
¿Y qué pasa con esas mochilas que vemos a los niños en los autobuses, en los colectivos en nuestros países que van cargando, que parece que llevan todos los materiales, todo su año escolar en su espalda? ¿Eso afecta también? Claro, eso otro motivo más. De hecho, por eso salieron pues las mochilas estas que hemos visto con ruedecitas, ¿no? Que ayudan a los niños a transportar los libros y demás, ¿no? Yo creo que es muy importante también para, no solamente para los padres y familiares, sino también para los educadores, el tema de la higiene postural, ¿no? El saber entender en qué postura el niño puede estar más o menos cómodo y respetarlo desde ahí, ¿no? Porque creo que eso nos va a ayudar después a un trabajo de prevención importante y muy evidentemente en el tema de las mochilas muy cargadas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que lanzar un alegato a favor de una educación en el sentido de que no tengamos la obligatoriedad de ir cargando con tantos libros, con tantos apuntes a la escuela. No, seguro. Es demasiado y es incómodo para todos los que viajamos con ellos, Totalmente. pobres. Quería preguntarte y volver al tema de que dijiste al principio que la lumbalgia es un problema de salud pública, ¿no? A nivel global. ¿Qué pasa puntualmente en nuestra región, en América Latina y el Caribe? Pues bueno, efectivamente, como has comentado en el principio, es un problema de salud global y más ahora todavía con el envejecimiento de la población. Pues ahora mismo se calcula que está en torno a 620 millones de personas que pueden sufrir de dolor lumbar, pero que se espera que en 2050 esta proporción suba a unos 820 millones de personas. Especialmente en nuestra región de las Américas, aproximadamente hay una prevalencia de entre un 10 y un 12% aproximadamente. Esto, fíjate, en términos costo efectivo puede suponer una alteración del Producto Interior Bruto de hasta un 2% en la región de las Américas. Así que imagínate que pueda llegar a ser el principal problema de discapacidad de la región. Yo creo que es importante que tanto desde la OPS como de todos los gobiernos seamos capaces de abordar este problema de salud pública porque realmente va a ir a más con el tiempo y de alguna manera somos todos responsables de su manejo, ¿no? Desde la estancia de primer nivel de atención hasta todos los especialistas de tercer nivel de atención, ¿no? No, seguro. Gustavo, mucha gente, antes de comenzar este podcast, antes de grabarlo, un compañero me dijo, hacerle esta pregunta que a mí me interesa. Me dijo, ¿cuál es la diferencia entre la ciática y el dolor lumbar? Bueno, el dolor lumbar, en principio, como hemos dicho, pues se clasificamos como específico o inespecífico y puede tener un problema de irradiación o no tener problema de irradiación, que es lo que conocemos como ciática, es decir, un pinzamiento a nivel de la tercera, cuarta, quinta lumbar o de la primera, segunda sacra, ya según el nivel, que pueda tener una repercusión más o menos sintomática con pérdida de fuerza y alteración de la sensibilidad en el miembro. Cuando nos encontramos ante un síntoma de este tipo, tampoco tenemos que alarmarnos excesivamente. Es decir, el dolor es un mecanismo de protección del cerebro, pero no es un buen detector del daño tisular. Y con esto me refiero a que muchas veces cuando nos duele la espalda, lo primero que pensamos, tengo que ir al médico inmediatamente a que me hagan una resonancia. Bueno, pues hay estudios que han demostrado que aquellos pacientes que ven en su resonancia una columna con 2 o 3 hernias vertebrales, por ejemplo, pues entra en un modo pánico que realmente no ayuda al manejo del dolor. Y yo mismo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una hernia cervical entre la C4 y la C5, que bueno, es otro nivel más alto, pero que realmente también me da sintomatología de vez en cuando. Eso, con un trabajo de fondo importante, me ha ayudado a manejar el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Como he dicho al principio, el dolor tiene muchísimos componentes y debemos saber abordarlos. No solamente caer en lo que nosotros llamamos kinesiofobia, es decir, no hago esto o no me muevo porque me vaya a doler más, sino realmente tenemos que aprender a entender y a manejar el dolor. Y en esto precisamente acabo de comentar es donde están las últimas evidencias en cuanto al tratamiento de dolor crónico inespecífico. Ya tenga una irradiación como una ciática o no la tenga. No, interesante, nunca había escuchado el concepto este de kinesiofobia. Interesante también. Y algo que mencionaste bastante en tus respuestas tiene que ver con el factor psicológico. Efectivamente. Hay un abordaje también, ¿no? Como que es biopsicosocial, estuve viendo y Efectivamente. cómo se aborda, cuál es ese abordaje de este dolor, pero más allá del dolor muscular Claro. en sí. No, me alegro muchísimo por esta pregunta. Evidentemente, esto tiene un abordaje según el estadio, ya sea agudo, subagudo o crónico, que realmente en un principio requiere también el uso de una medicación, de antiinflamatorio, de corticoides y demás para el manejo del dolor, sobre todo al principio, ¿no? Pero realmente, y se ha visto que lo que más evidencia científica tiene, es un abordaje multidimensional y multidisciplinar, lo que se conoce como el abordaje biopsicosocial.
Como he comentado, el mecanismo del cerebro es muy curioso. El cerebro quiere nuestra protección y el dolor lo utiliza nuestro cerebro como un mecanismo de protección, de no llegar a salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, sufro un dolor repentino en la zona lumbar. No me muevo, me quedo quieto, no hago ningún movimiento, me vaya a doler más. Eso va generando una retroalimentación en el cerebro y lo que está generando es, como he comentado antes, una kinesiofobia, un miedo al movimiento y el pensar que cuanto más movimiento, más dolor voy a tener. Bueno, pues se ha demostrado de que esto no es así. Todo abordaje del dolor crónico y específico en la zona lumbar requiere de esta implementación biopsicosocial con un enfoque médico, desde el punto de vista, por ejemplo, farmacológico, con un enfoque psicológico para ayudar a manejarnos ese espectro de dolor en el que yo no me siento cómodo y sentir que el dolor no está necesariamente relacionado con daño tisular, con daño en el tejido. Y después un aspecto social. Fíjate que antes he comentado que se ha descubierto que las personas migrantes, por ejemplo aquí en Estados Unidos, sufren de más dolor lumbar crónico que las personas no migrantes. Eso está relacionado muchas veces con el aspecto social, la inseguridad del trabajo, de la situación, de las condiciones. Entonces, claro, son tantos los condicionantes que modulan el dolor que por eso llamamos experiencia de dolor, ¿no? Y no podemos abordar esto solamente como un problema desde el punto de vista médico, sino con un tratamiento integral de la persona. Seguro, muy interesante. Y ahora hablemos un poco de soluciones o qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá que tiene 76 años y que se levanta ahora con dolor en la espalda, ¿no? Y que le cuesta hacer cosas que obviamente antes hacía mucho más fácil y ahora por la edad le cuesta más. O Claro. yo me he levantado, me he despertado varias veces Claro. de despertarme y sentir este dolor en la espalda y costarme levantarme de la cama. Ajá. Pero ¿qué ha sido esto? Como vos decís, me ha durado, no sé, una semana y se me ha ido. Pero no fui al médico tampoco, o sea, y tampoco hice nada, seguí con mi vida normal. Claro. No sé si tuve algún tipo de fobia o no, pero eso me pasó. O sea, ¿qué es lo que recomendamos que hay que hacer cuando uno siente este dolor? Vale. Lo primero es entender que el dolor es algo recurrente, es decir, ha desaparecido como a ti en tu caso, pero que probablemente vuelva a aparecer, porque, bueno, pues por la edad que nos toca vivir, seguramente vuelve a aparecer. Es importante entender cuando una persona, si decide acudir a una consulta médica, que el especialista sepa escuchar a la persona, sepa validar y entender su relato, es decir, no es nada inventado. Imagínate que yo te hago a ti una radiografía, un escáner o una resonancia. Seguramente no nos va a salir nada y yo te puedo decir, Sebastián, no hay nada. Pero no es así, es decir, yo te tengo que creer y tengo que validar tu relato, pero tengo que hacerle entender a esa persona que el dolor no está anclado a lo que tú puedas o no puedas tener en tu zona lumbar, sino es una experiencia que tú estás viviendo que realmente tengo que cambiarte el foco. Fíjate, se ha demostrado, por ejemplo, y ya te respondo a la pregunta, que con técnicas de relajación o incluso con técnicas de manejo de la situación, por ejemplo, imagínate que en el momento en que te duele la espalda, te pones a hacer pues un curso de crochet, por ejemplo, de costura. Estás cambiando el foco, ¿verdad? Eso solamente, esa técnica ayuda a mejorar y aliviar el dolor. Las técnicas propias de respiración o las técnicas de relajación muscular, relajación respiratoria, también ayudan al manejo del dolor. Punto número 1. Punto número 2. Fundamental el ejercicio físico. Se ha demostrado el ejercicio terapéutico ser la herramienta más efectiva en el manejo de dolor lumbar crónico en específico. Esto siempre tiene que estar asesorado por un profesional, un terapeuta físico, un terapeuta ocupacional y siempre desde un punto de vista de realizar un plan individualizado para cada persona. A lo mejor lo que vale para ti no vale para mí o no vale para una persona de 80 años. Y luego es muy importante adaptar el entorno, ¿no? Adaptar el entorno de esa persona y entender, por ejemplo, que un sofá en malas condiciones, un colchón no adaptado, un hábito de vida que realmente no es el más indicado, puede también ser generador de dolor lumbar. Por ejemplo, pues no sé, estás en la cocina cocinando y ves que la encimera de la cocina está demasiado baja. Te obliga a mantener una misma posición durante un prolongado tiempo que realmente no estás preparado para ello, ¿no? Entonces, un buen soporte musculoesquelético te da luego pie a manejar las diferentes situaciones, ¿no? Por eso es tan importante el ejercicio físico, sea cual sea la edad, sea cual sea la edad. No, totalmente. Y la postura, ¿no? Y la postura, Entonces, importante. La postura física. Una postura realmente que sea completamente intercambiable, es decir, que no estemos permanentemente siempre en la misma postura, sino que nuestro cuerpo tengamos en cuenta que es muy dinámico, nuestra columna también lo es y por lo tanto necesita cambiar de postura y realmente está diseñado para eso.
Y una pregunta, ¿no? Porque antes dijiste que para 2050 va a aumentar todavía más la cantidad de personas afectadas por eso. ¿Tiene que ver con nuestra forma de vida actual, que estamos más sedentarios, más tiempo, como decís, sentados mirando televisión, por ejemplo? Totalmente. Las redes sociales, la televisión, todo esto está haciendo muchísimos años. De hecho, la postura de sentado es la que menos alivia cuando hay un dolor lumbar. Yo cuando en mi época de profesional clínico he tenido la oportunidad de tratar personas con dolor lumbar y la postura que menos se recomienda es la posición de sentado, siendo la que más se recomienda incluso la de caminar o estar de pie o tumbado, ¿no? Pero realmente la que menos se condiciona, la que menos se propone, la de estar sentado, pues es justo donde más sufre la espalda, en la posición de sentado, donde recae todo el peso, específicamente en la zona lumbar baja. Interesante. El próximo podcast lo vamos a hacer parados, entonces, porque ya estoy sintiendo dolor lumbar, te digo. ¿Y cuál pensás o cuáles son o es el mito más común que hay con respecto a esto? Viste que a veces cuando te lastimas o algo la gente te manda a ponerte calor, ponerte frío o no sé, consejos de abuelas que existen dando vueltas. ¿Qué pasa con este tema? Pues mira, yo también, debido un poco a mi dilatada experiencia, yo soy amigo de todo aquello que el paciente, con lo que el paciente nota alivio. Es decir, si a ti te nota alivio, por ejemplo, ponerte una manta eléctrica, póntela, no te la voy a quitar. O hacerte acupuntura, póntela, no te la voy a quitar. Evidentemente eso no tiene mucha evidencia, por no decir que no tiene ninguna, porque como te he comentado antes, lo que realmente tiene evidencia es trabajo de higiene postural, trabajo a nivel psicológico y trabajo de tipo físico. Esos son los tres puntos más importantes en cuanto al tratamiento. Los mitos, es verdad que puede ser de paños calientes, puede ser el tema de la acupuntura, es decir, hay muchas terapias alternativas que en algún momento dado hemos podido usar que realmente nos responden. Lo que desde luego no es recomendable es mantener reposo. El reposo está completamente contraindicado para el dolor lumbar inespecífico. Ok, interesante. Entonces hay que seguir haciendo, digamos, las Efectivamente. cosas que uno viene haciendo. Efectivamente, empezar poco a poco, movimientos suaves, hasta ir convenciendo a tu cerebro de que el ejercicio, que lo que yo te estoy dando, lo que le estoy dando a mi cerebro es realmente favorable para ti y no dejarle caer en ese miedo al movimiento. El cerebro siempre quiere protegerte y por eso te genera dolor y dolor y dolor y más dolor. Wow, muy interesante. Y hablemos de los que no han sentido todavía este dolor lumbar. ¿Cómo podemos hacer o se puede hacer para prevenirlo o demorarlo si es que va a pasar igualmente en algún momento de la vida? Bueno, realmente me gustaría tener esa bola mágica para saber si les va bien o no, porque realmente yo, por ejemplo, también hago deporte y hace un mes tuve una pequeña crisis de dolor. Realmente cuando cambian los hábitos y estás más tiempo sentado, por ejemplo, el tema del teletrabajo, también estamos más horas sentados y nos genera. Yo creo que lo importante es el tema de los hábitos saludables de vida, ¿no? El tema de una buena higiene del sueño, una buena alimentación, actividad física suave o moderada, siempre adaptada a la edad. Buenas relaciones sociales, es fundamental el compartir con las personas, el establecer lazos de unión también se ha demostrado ser muy valioso para el manejo del dolor. Bailar, hacer tai chi, nadar, salir al campo, todo ese tipo de actividades sociales que nos generan lazos. Todo eso influye sobre el manejo del dolor crónico lumbar. Muy bien, hay que tratar de disfrutar, ¿no? Un poco más la vida y Totalmente, pasarla mejor. totalmente. Buenísimo. Contanos un poco desde la OPS, desde la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué están haciendo en este tema de rehabilitación de discapacidad? De acuerdo. Muy bien, pues a partir de una resolución que fue aprobada por todos los Estados miembros, la 76.6 en 2023, sobre el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación, pues OMS y OPS desarrollaron una serie de instrumentos para darle y ofrecer apoyo técnico a los países. Entre ellos está un paquete básico de intervención también en lo que son patologías musculoesqueléticas, que incluye también, por supuesto, lo que son el dolor lumbar como la patología más frecuente, ¿no? ¿A qué te referís con un paquete básico de intervención? Pues es un paquete que consiste en aportar a los profesionales de la salud de una serie de herramientas para el manejo del dolor, para el manejo del dolor lumbar, ¿no? Entonces lo que hacemos es apoyar a estos profesionales con una serie de soporte técnico para el manejo de este problema. Ah, perfecto. Bueno, Gustavo, ya estamos llegando al final del episodio de hoy, pero una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es: ¿qué te llevó o por qué te dedicaste a la salud pública? Ahora, ¿no? Porque entiendo que has tenido toda una carrera bastante variada en este tema, así que si nos puedes contar un poco más de vos.
Pues sí, la verdad es que sí, muy variada. De hecho, pues estuve durante bastantes años siendo fisioterapeuta de un equipo de fútbol de primera división allá en mi país y realmente yo siempre he sido un apasionado de la cooperación internacional, ¿no? De hecho, cuando veía reportajes de cooperantes en África y tal, yo era un enamorado de lo que veía, ¿no? Entonces, creo que eso despertó en mí la posibilidad de formarme en el campo de la cooperación internacional, de la salud pública y desde ahí empecé a generar lo que es todo mi perfil profesional, que sobre todo y principalmente está basado en el ámbito humanitario y de las emergencias, ¿no? Pues he estado en países de África, de Oriente Medio, recientemente en Ucrania, y realmente eso me ha dado un trasfondo muy importante para entender que la rehabilitación es fundamental para dar calidad de vida a las personas y sobre todo para apostar por un desarrollo saludable en los países. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por explicarnos todo esto sobre el dolor lumbar, cosas que realmente no sabíamos, no estábamos al tanto, así que esperamos que también nuestros oyentes, los que nos están viendo, hayan aprendido más sobre este tema. Gracias nuevamente. Estupendo. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Y con esto entonces llegamos al final de este episodio de Hablemos de Salud. Como vimos, el dolor lumbar es mucho más que un simple dolor, es un problema de salud pública que afecta nuestra calidad de vida, pero también hay esperanza. Con un enfoque, como vimos, integral, una rehabilitación adecuada y pequeños cambios en nuestro día a día, podemos manejarlo y recuperar nuestra movilidad y el bienestar. Un enorme gracias nuevamente a Gustavo Pérez Reina, el asesor de la OPS en el tema de discapacidad y rehabilitación, por compartir su experiencia y todo su conocimiento con nosotros. A ustedes que nos ven o nos están escuchando, cuéntenos en los comentarios si han lidiado alguna vez con el dolor lumbar y qué estrategias les han funcionado para superar este dolor. Recuerden también darnos un me gusta a este episodio, compartirlo y suscribirse al canal. Nos veremos pronto, como siempre, para seguir hablando de salud, porque como decimos, la salud es de todos. Hasta la próxima.